Hola a todos y bienvenidos a este vídeo introductorio sobre calidad de datos. Mi nombre es Fernando Gualo y soy graduado y máster en Ingeniería Informática por la Universidad de Castilla-La Mancha, además de socio director y fundador de la spin-off de la UCLM de QTIM, que está especializado en consultoría para calidad y gobierno de datos, y actualmente trabajo como consultor tanto en calidad como en gobierno de datos dentro de esta. Además, soy auditor CISA certificado por ISACA y auditor certificado ISO 33000 por AENOR para evaluación de procesos de desarrollo de software. Los contenidos a tratar en este vídeo se dividen en dos grandes bloques. El primero se centra en proporcionar una visión global e introductoria sobre calidad de datos y el segundo una visión sobre la evaluación de calidad de datos. Por último, se presentará una serie de conclusiones que resumirán las ideas más importantes de esta presentación. No es ninguna novedad hablar del dato como activo estratégico de la organización, ni que este dato aporta un valor. Por ello, el dato tiene una doble visión dentro de la organización. La primera está enfocada en el dato como activo, es decir, cuánto vale un dato o cuánto beneficio puedo obtener mediante su uso, y más en estos tiempos que corren los que tanto se hablan de transformación digital. Este es un punto de vista más estratégico de alto nivel. El segundo está enfocado en el dato como activo para las tecnologías de la información y se enfoca más en aspectos como qué uso se le dará al dato, qué técnicas se le aplicarán, etc. Pero ¿qué pensarían si les dijera que es posible relacionar ambas visiones? La principal diferencia entre ambas es que una está enfocada a alto nivel y la otra aterriza estos aspectos de alto nivel en aspectos técnicos. Pero para ambas hay un punto en común. Y es que para obtener beneficio, por ejemplo, en la aplicación de técnicas de Business Intelligence, Machine Learning o inteligencia artificial para obtener un dashboard, la calidad de los datos es un aspecto muy a tener en cuenta si queremos resultados válidos. Para ilustrar el valor de los datos les presento distintas noticias relativamente recientes de empresas que han comprado otras o han absorbido para obtener ventaja competitiva. La primera, la que le muestro, Facebook compra WhatsApp por cerca de 22.000 millones de dólares. Hay que ser conscientes de la cantidad de mensajes de WhatsApp que mandamos al día y toda la información que se recaba sobre nosotros. Pues en este caso, Facebook consideró que era relevante para ello y por ello pues adquirió WhatsApp. Otro caso, por ejemplo, es Adidas compra la aplicación de Runtastic, la aplicación que permite pues, mantener distintas rutinas de deporte y que Adidas podía considerar en ese caso importante los datos sobre nuestras rutinas de entrenamiento, los tipos de ejercicio que hacemos, por ejemplo, para obtener o intentar vendernos nuevos productos. Por lo tanto, hay una idea fundamental. Todos los datos cuentan historias, pero igual que todo, habrá historias que sean mejores y peores. Para que estas historias tengan sentido, sean lo mejor posible, hay un aspecto fundamental. Es que los datos que se utilicen tengan calidad. En relación a esto hay una frase que me gusta mucho porque creo que es bastante ilustrativa por sí misma, que dice que los datos deben ser como el agua, limpia, accesible y con calidad. Y una vez puestos en contexto sobre la importancia o el valor de los datos, es momento de hablar sobre la calidad de los datos. ¿Qué es calidad de datos? Bien, pues calidad de datos se refiere a un conjunto de procesos, procedimientos y todo lo que ello contiene para conseguir que los datos sean lo más útiles posibles para la organización y el uso que se le vaya a dar dentro de esta. Hay que tener en cuenta que la calidad de datos es subjetiva y que cada organización determina a partir de qué umbral se considera su calidad. Algunos de los objetivos o iniciativas que se pueden tener a la hora de abordar proyectos de calidad de datos son, por ejemplo, determinar si los datos proporcionan una visión única, lo que en inglés se conoce como Single Source of Truth, y que consiste en evitar duplicidades o tener un único repositorio central de datos y que toda la organización trabaje sobre este, pasando de un enfoque de datos basado en silos independientes a un enfoque de datos centralizados, bien sea mediante un Data Warehouse, Data Lakes o Master Data Hubs. En segundo lugar, determinar si los datos son exactos, son completos, consistentes, actualizados o creíbles. Y por último, verificar que los datos cumplen determinados aspectos o semánticas específicas para entornos. Por ejemplo, si cumplen la GDPR, si cumplen Solvencia 2 en el ámbito de los seguros o HL7 en el ámbito de sanidad. Todo ello es muy importante teniendo en cuenta que el objetivo principal de abordar estas iniciativas es mejorar los ingresos de nuestro negocio. Algunos de los beneficios que se pueden tener como consecuencia de aplicar estas iniciativas relacionadas con la calidad de datos son pues, conocer el valor de los datos para la toma de decisiones, obtener un reconocimiento frente a la competencia, aumentar la satisfacción y confianza de nuestros clientes, utilizar datos de calidad en la toma de decisiones mediante la aplicación de algoritmos como de Business Intelligence o inteligencia artificial, detectar o mitigar distintos riesgos derivados de la calidad de los datos en toda la organización antes de que ocurran o gestionar los riesgos relacionados con estos datos y asegurar el cumplimiento.
Hay multitud de clasificaciones de las características de calidad de datos. La que yo os presento en esta presentación está basada en Open Standard ISO y por lo tanto es algo a lo que se ha llegado en consenso entre más de 100 organizaciones y organismos del mundo en distintos países. Esta es la extraída de ISO 25012 y es una visión compuesta por 5 características de calidad: exactitud, completitud, consistencia, credibilidad y actualidad. A su vez, cada una de estas características está compuesta por una o varias propiedades de calidad que permiten aumentar el nivel de granularidad y permiten evaluar la característica de manera completa. La característica de exactitud está compuesta por 3 propiedades. Dentro de esta destacan, por ejemplo, la exactitud sintáctica, que se centra en determinar si la sintaxis de los datos es correcta. Por ejemplo, si se cumplen atributos de, por ejemplo, direcciones de mail cumplen una sintaxis específica, o los teléfonos. O, por ejemplo, el rango de exactitud, que se centra en determinar si los datos se encuentran dentro de rangos específicos. Por ejemplo, imaginemos un modelo de datos en el que tengamos un atributo sexo, pues este atributo debe estar entre masculino o femenino. La completitud se centra en determinar si los registros son completos. Para ello, por ejemplo, dentro de esta propiedad existe la propiedad de completitud de registro, que determina si los registros tienen contenido para los atributos necesarios, o la completitud de ficheros, que determina si se tiene un volumen de datos acorde con la realidad. Por ejemplo, en el caso de las provincias de España debe existir tengamos una tabla de ejemplo con 52 registros. Tienen que ser 52 exactos, es decir, las 50 provincias existentes más las 2 ciudades autonómicas. La consistencia se centra en ver, por ejemplo, la integridad referencial entre las distintas tablas o si hay concatenaciones de datos dentro de la misma. O, por ejemplo, luego la consistencia de formatos se trata de establecer una trazabilidad entre mismos formatos de datos en distintas tablas. Por ejemplo, si tenemos 15 tablas que tengan formatos de fecha, que este formato de la fecha sea similar en todas ellas. Y no en uno sea formato americano, en otro sea formato europeo, etc. O vaya el día antes, en otro vaya el año antes. La credibilidad de datos se centra en determinar si la fuente y los valores de estos datos son creíbles. Y por último, la característica de actualidad se centra en determinar si los datos están actualizados de manera conveniente ante eventos o con la frecuencia necesaria para el negocio. Como primer paso para llevar a cabo esta evaluación de calidad de datos, es necesario recoger lo que se denomina reglas de negocio. La obtención de las reglas de negocio dentro del campo no solo de la calidad de datos, sino escalando a gestión de datos y a gobierno de datos es primordial, porque nos permite conocer cuáles son los requisitos que deben cumplir los datos de nuestro negocio para cumplir con los objetivos que tengamos marcados. Para obtener estos requisitos de datos utilizamos distintas fuentes. Una, por ejemplo, es la descripción de nuestros repositorios, que permiten establecer las distintas relaciones, los formatos, la sintaxis de los distintos atributos, las distintas entidades que existen, bien sean tablas, pistas, etc. La segunda, el propio clon del repositorio, que a través del cual y haciendo uso de herramientas de ingeniería inversa es posible extraer los metadatos que proporcionan información sobre el propio repositorio. Y por último, a través de los distintos stakeholders que pueden conocer otros aspectos que no se pueden indicar ni en los metadatos ni en el modelo de datos o en los manuales. Es importante destacar que la calidad de datos no es solo tarea de los administradores de base de datos o de los técnicos que trabajan con ellas, sino que es algo que envuelve a toda la organización. Por ejemplo, el uso de validadores dentro de un formulario en el frontend de nuestra aplicación es un sistema para controlar que los datos introducidos tienen un formato específico, lo cual hace que cuando lleguen a ese repositorio de datos ya tengan este formato. Además, puede haber otras fuentes como los diccionarios de datos que proporcionan información extra sobre las reglas de negocio. Con todo esto se recolecta toda la información en un único documento que representarán las reglas de negocio. Posterior a ello, se lleva a cabo una evaluación determinando y utilizando distintas métricas y como resultado de esta evaluación se proporciona un informe de evaluación que indica las debilidades y fortalezas encontradas durante el procedimiento de evaluación específica para cada una de las características de calidad evaluadas y además se proporciona un informe de consultoría o informe de mejora donde se indican las tareas o actividades que son necesarias para paliar las debilidades relacionadas con los datos encontradas durante el procedimiento de evaluación. Además, es importante saber que es posible certificar la calidad de los datos. Actualmente AENOR dispone de un certificado ISO 25012 que permite certificar que los datos que contiene un repositorio de datos son de calidad. Además, es importante saber que es posible certificar todas las características de calidad que presenté hace 2 o 3 transparencias o
una sola. Es decir, si nuestra organización está exclusivamente interesada en la característica de exactitud, es posible evaluar y certificar solamente esta característica. El procedimiento o el ciclo para la evaluación, pues es bueno, una organización interesada en la calidad del producto de datos se pondría en contacto con un laboratorio acreditado, en este caso sería el actor indicado como AcuCelab. Este hace la evaluación de calidad de datos, se emite un informe de evaluación de calidad a la organización. La organización, en este caso, se pone en contacto con AENOR, que es el órgano certificador, mediante una solicitud de certificación. AENOR se pone en contacto con el laboratorio solicitándole el informe de evaluación. El laboratorio le proporciona los resultados de la evaluación realizada y si todo es correcto, pues AENOR emite el certificado y como obtenido como resultado de este proceso de certificación de calidad de datos. En la actualidad ya son múltiples las organizaciones de distintos sectores y de distintos países que han optado por la obtención del certificado en calidad de datos para certificar su repositorio. Por último, algunas de las ideas importantes que son importantes remarcar sobre la calidad de datos son las siguientes. Con la evaluación de calidad de datos es posible identificar tempranamente los riesgos asociados a los datos y paliarlos. Existen multitud de herramientas que permiten hacer aproximaciones de calidad de datos. La calidad de los datos no solo se enfoca a los propios repositorios, sino que escala a nivel de TI. La calidad de datos implica la adaptación de distintos aspectos dentro de la organización y su capacitación, ¿vale? Del personal o por las nuevas tecnologías que haya que implantar. Y por último, que es posible asegurar la calidad de los datos de cualquier repositorio. Es decir, sería posible llevar a cabo una evaluación desde un fichero que contenga nuestros datos en Excel a un Hadoop o una base de datos relacional. Para más información se puede consultar el libro de calidad de datos en el que se cuenta de manera ampliada todos estos aspectos de calidad de datos expuestos en la presentación. Además, en caso de estar interesados en la certificación, en la web ISO 25000 se proporciona una visión más detallada de la certificación de calidad de repositorio de datos. Y por último, en la web de DQTeam se presentan pues, nuestros servicios en consultoría de calidad de datos y gobierno de datos y formación específica en ambos aspectos. Y si desean más información, no duden en contactarnos bien en mi correo personal, que se lo dejo en la siguiente transparencia, o a través de la dirección de correo contacto@dqteam.es. Esto ha sido todo. Espero que en este breve vídeo de introducción a calidad de datos haya resuelto alguna de las posibles dudas que puedan tener y bueno, si no conocían el entorno o la posibilidad de evaluar la calidad de los datos, pues les sirva de uso. Muchas gracias.